Buenas, ya estamos aquí para otra parte de las conferencias. Ahora vamos a hablar sobre la cuarta parte, el creacionismo. Es muy importante, antes de empezar esta cuarta conferencia, que hayamos visto las tres primeras y que las hayamos entendido correctamente. Hay mucho temario que si no se ha entendido correctamente no se va a poder entender esta cuarta. Empezamos con ¿qué opciones tenemos si no creemos en el evolucionismo? ¿Vale? Ya vimos que el evolucionismo plantea muchas dudas, no tiene respuesta algunas, muchas de ellas, y es más bien un sistema de creencia porque a través de los hechos no podemos explicar muchas cosas. Entonces estamos aquí en un dilema social porque muchas de estas cosas que se están enseñando se tienen que comprender por fe, por creencia. Entonces, ¿qué pasa si no creemos esto en el evolucionismo? ¿Qué opciones tenemos? Dice, a través de la mayor parte de la historia humana, el catastrofismo fue un concepto bien aceptado. Esto nos quiere decir que el tema catástrofes fue muy bien aceptado hasta hace unos 200 años, que apareció el evolucionismo, y cuando nos referimos a catástrofes, sobre todo el diluvio universal. Antes, desde 200 años hacia atrás, la mayoría de gente entendía el mundo como lo que narra la Biblia, que fue un diluvio, el que acabó con muchas cosas, y a partir de ahí se creó el mundo que vemos actualmente. Pero últimamente, estos últimos 200 años aproximadamente, nos dice, el punto es, sin embargo, que la doctrina de la evolución ha barrido el mundo, no con la fuerza de sus méritos científicos, sino precisamente en su condición de mito gnóstico. Pues ya vemos que interesante como una idea que no está probada científicamente, solo en 200 años ha barrido y en todo el mundo se está enseñando. Es muy interesante porque esto no suele pasar a lo largo de la humanidad. Las ideas cuesta mucho que se acepten y menos si no son claramente científicas y observadas y comprobadas. Pero curioso cómo el evolucionismo lo consiguió. ¿Por qué vamos a creer en una teoría que la mayoría de gente cree en la actualidad? ¿No? El evolucionismo lo cree la mayoría de gente, pero, sin embargo, también una vez muchos creyeron en otras cosas que no eran correctas, ya como es la alquimia, trepanación, la lobotomía, que la Tierra era plana, que el Sol se mueve alrededor de la Tierra, incluso que el cielo tenía 1080 estrellas, como ya habíamos hablado antes en la tercera conferencia. Y todo esto eran ideas equivocadas, pero que la gente de esos tiempos se creyó sin problemas porque algunos científicos, algunos gente decía que era cierto y bueno, mucha gente se lo creía y es un poco lo que está pasando con la teoría de la evolución. Lo enseñan en las escuelas, lo enseñan en los medios, como si todo fuera correcto, pero no tiene por qué ser así. Dice, hay momentos en que la verdad difícilmente parece probable, ¿no? Si a una persona que cree en el evolucionismo y le han enseñado de pequeño, les dices que esto no es así, que es otra cosa, difícilmente lo va a creer. Pero esto ya ha pasado antes, durante toda la historia de la humanidad, y aunque estemos ahora en un mundo muy avanzado, que nos parece que estamos, no quiere decir que todo lo que vayamos a ver y estudiar sea correcto. Y esto es un punto que sí lo demuestra. Y básicamente lo que vimos en la tercera parte de las conferencias dice, si esto no es el resultado del azar, ya que alguien lo ha creado, ya sabemos que esto no aparece de la nada, sino que esto lo ha creado alguien, y esto somos nosotros. Esto tampoco puede serlo, alguien debe de haberlo creado. ¿Vale? Todo lo que vemos en el mundo que no hemos podido crear nosotros, no ha aparecido así como así, por casualidad. Alguien tiene que haberlo creado. Las cosas no aparecen de la nada, como si del azar, como si fuera un accidente. No, esto alguien lo tiene que haber creado. ¿Y quién lo ha creado? ¿Quién ha creado lo que nosotros no podemos crear? Un ser superior a nosotros, un Dios creador. Bueno, si nosotros no podemos, quizá alguien superior a nosotros puede. ¿Y qué Dios creador nos ha creado?
¿vale? Porque en el mundo ya sabemos que ya distintos pueblos, distintas razas, países, cada uno parece que tiene un dios, una creencia, y ¿es posible esto, que haya para cada pueblo, para cada raza, alguien, un dios, que lo haya creado todo? No lo sabemos, ahora lo veremos. Vamos a hablar un poco del Dios que nosotros creemos, y vamos a hablar de él, vamos a hacer ver que queremos tener un amigo, y queremos saber cómo queremos que sea este amigo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a elegir qué tipo de Dios queremos, ¿no? ¿Qué clase de Dios queremos? Queremos un Dios que pase lo que pase, sea un buen amigo y que siempre esté a nuestro lado, ¿vale? Creo que todos podemos estar de acuerdo con esto. Un Dios que nos quiera mucho, ¿vale? Si hacemos la analogía de un amigo, también queremos un amigo que nos quiera mucho, ¿no? ¿Vale? Seguimos. Un Dios que nos dé lo que queremos y necesitemos, ¿vale? Creo que todos podemos estar de acuerdo. Un Dios que no cambie, que siempre sea igual de bueno y fiel a nosotros, correcto. Un Dios que su palabra siempre sea válida, que no caduque ni que nos engañe. Creo que a nadie le gusta que le engañen, ¿eh? Entonces necesitamos un Dios así, que pase lo que pase, nos perdone cuando no hacemos algo bien, a todos nos gusta ser perdonados, y que pase lo que pase nos muestre el camino que debemos seguir para alcanzar todo lo bueno y no caer en el mal, ¿vale? Creo que todos podemos estar de acuerdo también con esto, que nos enseñe cómo mantenernos sanos y que mejoremos cada día, ¿vale? Positivo, esto es bueno, que podamos hablar con él siempre que queramos y que nos escuche. Muy importante, siempre queremos que nos escuche la gente cuando tenemos algo que decir. Que no nos guarde secretos y que no nos esconda cosas. Importante, a nadie le gustan los secretos. Que nos ame y que demuestre su amor por nosotros. También creo que a todos nos gusta esto. Que nos dé paz, tranquilidad y libertad de temor. Bien. Que cumpla sus promesas siempre, también, correcto, creo que a todos nos gusta esto. Un Dios que pueda hacerlo todo, bien. Que nos proteja del mal, también. Que lo sepa todo, bien. Que nos deje hacer lo que nosotros queramos, que nos dé libertad, libre albedrío. Una cosa que está muy de moda, ¿no? Todo el mundo quiere hacer lo que quiere. Bueno, pues este Dios nos va a dejar hacerlo. Que sea un Dios para todas las razas, edades y sexos, ¿vale? Ya hemos visto que muchos pueblos, muchas tradiciones tienen diferentes dioses, creencias, pero parece ser que este es para todos. Que nos enseñe cómo ser felices, quiera bien para nosotros, nos enseña a ser buenas personas, ¿vale? Creo que todos queremos esto. Que nos enseña a convivir bien en sociedad, bien, vivimos en un mundo, y alguien nos tiene que enseñar cómo vivir y llevarnos bien con todos a la vez. Y nos diga incluso el futuro, para que no seamos desprevenidos sobre el mal que puede acontecer. ¿Qué cosa, eh? Que nos diga el futuro. Y esto es muy importante, porque solo el que ha creado el mundo puede saber lo que va a pasar. Y que su Hijo venga a vernos, que es el único limpio de pecado que ha venido a la tierra en cuerpo humano, para darnos ejemplo de cómo hacer las cosas y salvarnos a todos por nuestra fe en Él. Qué cosa, ¿eh? Que Dios nos venga a visitar a través de su Hijo, que es limpio de pecado, y nos viene aquí a enseñar cómo tenemos que hacer las cosas. Bueno, creo que podemos estar bastante de acuerdo, todas las personas, ya sean de la raza que sea, idioma que hablen, que esto es un Dios bastante correcto y que a todos nos gustaría tener un amigo así, o un Dios así, porque es básicamente lo que nos gustaría a todos, yo creo, ¿vale? Pero la aceptación de un Dios así conlleva implicaciones para quien lo acepta, y esto lo hablaremos en la próxima parte de estas conferencias. De momento ahora lo dejamos así. ¿Vale? Entonces, a partir del Dios que hemos hablado, podemos crear un modelo de creación, de creacionismo, que podría explicar muchas de las cosas que vamos a hablar hoy en esta parte de la conferencia.
Ya vimos que el modelo de creacionismo es una doctrina que, en contraposición a la teoría de la evolución, defiende que cada una de las especies es el resultado de un acto particular de creación, y una teoría según la cual Dios creó el mundo de la nada e interviene directamente en la creación del alma humana en el momento de la concepción. ¿Vale? Estas definiciones ya las vimos, son del diccionario, y a través de este modelo veremos cómo se puede entender el mundo con el Dios que hemos elegido. Vamos a comparar un poco el evolucionismo y el creacionismo, y la verdad es que no cambia mucho, simplemente que el evolucionismo se basa en teorías creadas por hombres y el creacionismo se basa en lo que dice la palabra de Dios. Ambas se basan en hechos, en ciencia y en fe, porque aunque tengamos dos modelos, ya dijimos que 100% no hay ninguno que se pueda probar, y esto depende un poco de, después de haber estudiado las dos teorías, cada uno que prefiere creer es su elección. Objetivos de esta conferencia, vamos a seguir los mismos que las pasadas, el lenguaje científico lo vamos a convertir un poco en lenguaje coloquial para que todo el mundo lo entienda, simplificaremos temario y daremos ejemplos y estudios para que se vea que lo que estamos diciendo está publicado, no nos inventamos nada y es válido, correcto. Una nota importante a destacar, aquí no se pretende inculcar ideas o adoctrinar a nadie, sino mostrar puntos de vista distintos para que después cada uno elija el que más le convenga. Y esto es importante, a diferencia de la teoría de la evolución, que se intenta enseñar a todo el mundo, enseñar que eso es lo único que existe y lo que hay, pues no. Cada uno elige lo que más le convenga. Vamos a ver un poco la idea general de lo que es el modelo del creacionismo. Este modelo está basado en lo que dice la palabra de Dios en la Biblia, y esto es que Dios realizó sus actos creadores en 6 días y el 7º día descansó. Esta creación ocurrió hace aproximadamente 6.000 años. Después de esa creación, el mal llegó a ser tan extendido que Dios tuvo que suprimirlo mediante un diluvio, y este diluvio fue la catástrofe principal que produjo la mayoría de las capas sedimentarias fosilíferas de la superficie de la Tierra. El modelo explica bien las observaciones científicas, tales como la falta de fósiles de transición, las evidencias de diseño y los datos que sugieren una deposición rápida de las capas sedimentarias. Pues todo esto es lo que iremos viendo a través de esta conferencia, pero antes hablaremos un poco más sobre la palabra de Dios en la Biblia. Ya hablamos un poco en la tercera parte y ahora hablaremos un poco más. Aquí tenemos, nos dice en la Biblia, el libro más vendido, menos leído, menos entendido y más criticado. Y esto es lo que está pasando actualmente. Desgraciadamente, mucha gente tiene una Biblia en su casa, seguramente no se la han leído, y si se la han leído, no la han entendido, y si la han entendido, quizá lo están criticando por no haberlo comprendido todo bien. Ya vemos aquí una noticia: el Consejo de Europa considera el creacionismo como una amenaza a los derechos humanos. Bueno, una noticia un poco fuerte, yo creo. Y esto es lo que hablamos, crítica a la Biblia. Esto es una crítica a la Biblia. Creacionismo es lo que se explica en la Biblia, y hay gente que dice que esto es una amenaza a los derechos humanos. Me gustaría saber qué tipo de amenaza a los derechos humanos es esto, pero el Consejo de Europa es lo que dice, y esto son críticas a las que tenemos que afrontar los que creemos en el creacionismo, pero no por ello nos vamos a callar y a acobardarnos. Vamos a seguir adelante explicando y dar a conocer a la gente que esto no es ningún tipo de amenaza a ningún derecho humano.